recuerdan, todavía se acuerdan, el año pasado estábamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ya es otro año, pero seguimos en el Evangelio de Mateo, así es que puedes abrir tu Biblia. Ya comenzamos el capítulo 5, que es parte del sermón del monte, del sermón de la montaña. He titulado a este sermón, con signos de interrogación, ¿quiénes somos? ¿No? Haciendo una pregunta, ¿quiénes somos? Vamos al verso 13, voy a leer de corrido el verso 13 al 16. Si ya estás ahí, yo estoy usando una nueva Biblia de las Américas, así es que si tú estás en Reina Valera está perfecto, allí síguenos. Nada más para mencionar, por si tienes una nueva Biblia de las Américas, está en la página 984. Bueno, verso 13, y oramos después de leer esto, dice así: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino que será echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mi Dios, Padre, ayúdame en esta mañana, Señor, en mi incapacidad, debilidad e insuficiencia, Señor, a predicar, Señor, de nuevo con autoridad. Señor, dependo por completo de tu Santo Espíritu, Señor, para poder hablar y enseñar esta mañana tu palabra. Así es que ruego tu ayuda sobre de mí, Señor, y ruego, Señor, que tú puedas abrir corazones y regar esa semilla que va a ser plantada esta mañana, Dios, y que pueda producir fruto en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Danos dirección, Señor, y ayúdanos a entender quiénes somos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Algo está ahí? ¿Soy yo? Sí, ok. Vamos a poner esto aquí arriba a ver si hace menos ruido. Pero bueno, ahí estamos. Ok. Hoy es el primer domingo del año, ¿no? Y creo que a veces venía en camino hacia acá esta mañana y en uno de los parabuses vi un letrero ahí de propósitos de año nuevo y decía algo así como el primero de los propósitos, como cuidar la tierra, ¿no? Como así, la visión verde, la visión ecologista. Y creo que hay algo casi místico en el momento de comenzar un año calendario. Sentimos muchas veces que tenemos frente a nosotros una especie de página en blanco, ¿no? Y cuando comienza el año dices, ok, ahí vienen 365 días, o bueno, podríamos decir 362 o 361 a partir de hoy, ¿no? Que quizá podemos pensar, quizá, ¿no? De una manera muy noble pudiéramos decir que aún no han sido manchados por los errores, las prisas, el cansancio, ¿no? Y de repente dices, tenemos esto por comenzar, ¿no? Muchos de nosotros quizá ya comenzamos a hacer una lista de propósitos y algunos dicen, sí, mejorar la salud, ¿no? Cada año. Y los nutriólogos son felices ahí con una fila de personas diciendo, y por cierto aquí hay buenos nutriólogos, ¿no? Les puedo recomendar a algunos y algunas. Así es que ahí está. Y de repente, ¿cómo fueron tus finanzas? Pues hay que revisar y organizar las finanzas. Quizá dedicar más tiempo a la familia, o algunos de una manera más noble dicen leer más la Biblia, ¿no? Tengo el plan de leer este año, ahora sí, la Biblia por completo, ¿no? Y no ser parte de las estadísticas que dicen que el 2% de las personas que asisten regularmente a una congregación han leído la Biblia completa. El otro 98% que asiste regularmente a una congregación jamás ha leído la Biblia completa. Y sí, de repente tu lista puede ser mucho más amplia, metas nobles. Sin embargo, en el reino de Dios, el hacer siempre nace de el ser, antes
de que te preguntes este año, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer por Dios inclusive este año? Jesús quiere recordarnos a través de estos versos que vamos a estudiar esta mañana, quién eres, quién soy en Él, quién somos realmente en Él, ¿no? Si echamos un vistazo a lo que el mundo nos dice acerca de nosotros, a veces nos dice, bueno, está comenzando un año y nos presenta el peligro de una nueva versión de nosotros mismos, ¿no? Nos bombardea el mundo con este lema de año nuevo, vida nueva, ¿no? Y hasta hay canciones de esto, de diferentes ritmos musicales, una mejor versión de ti mismo para este 2026. Pero la palabra de Dios nos ofrece algo mucho más real, mucho más profundo que una simple mejora personal. Nos ofrece una identidad definida por el mismo cielo. Nos ofrece responder a una de las preguntas existenciales más complejas de la humanidad. Así es que en el pasaje que estamos por estudiar hoy, que acabo de leer, Mateo 5, del 13 al 16, si observas lo que leímos, Jesús no nos da una lista de tareas por hacer. No dice, aspiren a ser la sal de este mundo, ni tampoco nos dice, deseen ser la luz de este mundo. No dice, esfuércense por ser sal o traten de ser luz. Él utiliza presente indicativo para hacer una declaración de una identidad absoluta diseñada desde los cielos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son, ¿te fijas? La palabra son no es algo aspirar ser, sino algo que somos como creyentes. Son la luz del mundo. Y hay una tensión en nuestro tiempo, ¿no? A lo mejor dices, sí, hay muchas, ¿no? Y Ucrania, y pues acaban de llevarse preso a Maduro, ¿no? Y hay muchas tensiones en el mundo. Y de repente, pues los que estaban pensando en cobrar una recompensa por la captura de Maduro, $50 millones, ya, eso ya pasó, ¿no? Vivimos en un mundo que cuando miras las noticias con gran frecuencia se ve como un mundo en descomposición total, ¿o no? Y por eso necesidad de sal, la sal como un conservador, ¿no? Y un mundo sumido en una densa confusión moral, en una densa oscuridad espiritual, ¿no? Que necesita, sin duda alguna, de luz. Y entonces al mirar este año que tenemos por delante, este año Cronos, este año calendario, con sus retos económicos, con sus retos sociales, con los retos personales que cada uno podemos decir o tener, es fácil en un momento sentirnos abrumados, ¿no? Y algunos dicen, no, yo ni siquiera hago propósitos de inicio de año, no funciona, ¿no? Y cuando nos miramos como iglesia, a veces podemos pensar, en este mundo somos muy pocos, ¿no? O nuestra influencia puede llegar a ser mínima. Pero ¿qué crees? Jesús nos recuerda hoy que la sal no necesita ser mucha para salar, ¿no? ¿Cuánta sal le pones a la comida? ¿No? Y con poquita sal puedes salar muchísimos alimentos. La luz no necesita gritar. La luz solamente necesita brillar en la oscuridad, ¿no? Imagínate cada uno de nosotros salando y alumbrando el lugar en donde nos encontramos. Así es que aquí yo veo un llamado a la esencia. Si este año solo logramos cumplir metas externas que pueden ser nobles, pero perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, habremos fracasado. Habremos perdido un año más. Si somos iguales al mundo que nos rodea, no vamos a servir para los planes de Dios. Así es como lo miro yo en estos versos. Así que hoy, en este primer domingo, vamos a sumergirnos en estas dos metáforas que yo creo que tienen demasiado poder para entender
no solo cuál es nuestra misión o nuestro propósito en el 2026. No es simplemente para sobrevivir este año, sino para perseverar en las cosas eternas y para que podamos alumbrar a otros hacia el camino, hacia el Padre, ¿no? Bueno, vayamos allá a nuestro texto y pongamos un poco en contexto qué está pasando en esto que llamamos el Sermón de la Montaña. Bueno, si recuerdan un poquito pasajes, versos anteriores, la fama de Jesús aumentaba tremendamente cada día. Miles de personas estaban siguiendo a Jesús con diferentes necesidades, con diferentes expectativas. Eran miles, ¿no? Y de repente Jesús elige a unos cuantos, elige a unos discípulos y empiezan ellos, dejan sus barcas, dejan sus redes de pescar, dejan la mesa de los tributos, ¿no? Y empiezan a seguir a Jesús, a estar cerca de Jesús. Y tenemos que poner esto en panorama del Sermón del Monte. Y dices, ok, ¿qué están viendo esos pescadores, esos publicanos que están siguiendo a Jesús? El maestro, hasta el momento es un rabí, un maestro que parece ser el Mesías, está teniendo miles de seguidores, aún más que Juan el Bautista. Es más, los seguidores que ya eran muchísimos de Juan el Bautista, ahora están siguiendo a Jesús. Imagínate que tú eres uno de esos 12. ¿Qué empieza a pasar por tu corazón? Seguramente que hay inquietudes, ¿no? Y entonces, si Jesús es el Mesías, si este hombre que hemos decidido seguir es el Mesías, quizá ha llegado el fin del dominio romano. ¿Puedes imaginar eso? Quizá ha llegado el tiempo de estar libres de esta opresión romana y de estas injusticias de la clase religiosa, de Anás, Caifás y toda la clase religiosa entre los fariseos y los saduceos, ¿no? Quizá ha llegado un tiempo diferente, si es que este es el hijo de David que va a establecer su reino eterno. Así es que Jesús, sabiendo, porque Él sabe todo acerca de nosotros, Él sabe de nuestros pensamientos y de nuestras inquietudes con precisión. Jesús, sabiendo de estas inquietudes, toma tiempo para aclararles cosas en este famoso sermón de la montaña. Y comenzó con las bienaventuranzas, ¿recuerdas? Es como comienza, que describen el verdadero carácter de los ciudadanos que conforman su reino. Así es que aquí comenzó con las bienaventuranzas, pero enseguida les instruye para darles propósito. A ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué están aquí? ¿No? Para darles identidad. Qué importante es tener una clara identidad de quiénes somos, porque esto cambia por completo la manera en la que interpretamos esto que llamamos vida. Si tenemos una identidad clara. Así que yo creo que este pasaje nos cae como anillo al dedo al comenzar este año calendario, este año Cronos, porque nos recuerda cuál es nuestra razón de ser. El ser humano, de manera natural, se ha hecho muchas preguntas existenciales, ¿no? Filosóficas. Identidad, ¿quién soy? ¿Qué me define realmente? Preguntas de origen, ¿de dónde vengo? ¿Existe Dios? ¿Fuimos creados? Sentido, ¿no? Para darle sentido a la vida. ¿Para qué existo? ¿Tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido vivir? Moral. ¿Qué es el bien y el mal? ¿Quién lo define? ¿Cómo debo vivir? ¿No? ¿Cómo debo vivir? Libertad. Preguntas como, ¿tenemos realmente libre albedrío o todo está predeterminado? ¿Y qué si hablamos acerca del dolor? ¿Por qué existe el mal y por qué existe el sufrimiento? Preguntas acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y la verdad puede llegar a ser conocida? La felicidad que tanto busca el ser humano. ¿Qué me hace verdaderamente dichoso? ¿No? Todas estas preguntas, preguntas de trascendencia. ¿Qué pasa después de la muerte? Y entonces, ¿mi vida tiene algún propósito eterno que va más allá del tiempo cronos, que trasciende hacia la eternidad? ¿Y qué acerca de mi vida, del legado? ¿Mi vida puede dejar una huella que marque la vida de otros?
La Biblia, si tú estás hoy aquí esta mañana, la Biblia, sin vacilar, tiene una respuesta precisa para cada una de esas preguntas. Respuestas que nada más con mirar la historia y ver un poco de estadística le han dado sentido a la vida de millones de personas mientras conocen al Dios que es revelado en la Biblia. Así es que podemos comenzar este año haciendo nuestra pregunta: ¿quiénes somos y para quién vivimos? Y Jesús nos responde: luz y sal. Y si viste en el verso 16, tiene un gran propósito. ¿Para qué somos luz y sal? Para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Lo puedes ver? Eso debería cambiar todo este año y el resto de nuestros días. ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Quién soy? De manera muy práctica, luz y sal. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así es que vamos a profundizar un poco más en este concepto. Vamos a ver un poco acerca de la naturaleza de la sal. Bueno, la mayoría de nosotros usamos la sal para sazonar, ¿no? Para darle sabor, para que sepa bueno. Pero también tiene un componente muy importante que es preservar, evitar que los alimentos se descompongan. Entonces, esto es una analogía que podemos trasladar hacia lo espiritual. En un mundo que se está descomponiendo, en un mundo que se está echando a perder, ¿no? Jesús usa la sal para describir nuestra influencia y nuestra capacidad para preservar. Y no solamente la sal sazona, no solamente la sal preserva, la sal también tiene la función de muchas veces de sanar. Puede desinfectar la sal algunas cosas, y también la sal, los nutriólogos lo saben, tiene la función también de nutrir. Necesitamos del sodio en nuestra vida, ¿no? Entonces, es algunas de las funciones que tiene la sal. Pero trasladándonos al tiempo de Jesús, en el primer siglo, la sal, lo más importante, no era un condimento, era el principal conservador. No había refrigeradores, ¿no? No había neveras. Entonces tienes ahí carne, y ¿cómo haces para que esa carne no se eche a perder? Pues la sal era lo único que evitaba que la carne se pudriera. Era lo único que preservaba esa clase de alimentos. Pero te fijas, ahí viene una advertencia. Dice: si la sal se desvanece, si la sal se vuelve insípida, si la sal no cumple su función, dice, no sirve para nada más. ¿Qué hace si la sal no sala? No, la sal de esa época es diferente a la sal en cierta forma, a la sal que tenemos hoy, que ya está procesada, porque en esa época era muy común que si se contaminaba la sal, si se mezclaba con impurezas, perdía su salinidad, quedaba como un polvo blanco inútil, como una arena blanca inútil que no servía para nada. La tiran, pues ya para qué sirve, y entonces para rellenar hoyos en el camino, y al rato es simplemente para pisarla, ¿no? Si hago la aclaración de la época de Jesús, porque hoy en día la sal que nosotros usamos es muy estable, difícilmente pierde su salinidad, ¿no? Pero la sal en la época de Jesús, una vez que se contaminaba, perdía su función, ¿no? Ahora, a mí me gusta usar de creatividad y de mi imaginación, y cuando estoy leyendo este pasaje, me quise imaginar un gran trozo de carne. Imagínense un gran trozo de carne, no así jugoso, pero en el calor del desierto, sin sal, ¿no? Y lo dejas ahí unas horas, ¿no? Quizá un par de días. La descomposición es inevitable. ¿Y qué tienes allí? Moscas,
Y las moscas que dejan ahí sus larvas, y las larvas que hacen, pudren, la hacen apestar, ¿no? Entonces imagínate un trozo de carne sin sal en el desierto. Y el mundo en el que nos encontramos es parecido. ¿Y quiénes somos la iglesia? Bueno, ¿qué no somos la iglesia? Para poner en contexto, porque dice somos la sal del mundo, que lo que la iglesia no es un club de los buenos. No eso somos, eso no somos. Pero sí es aquellos que por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios evitamos que la putrefacción moral de este mundo suceda, ¿no? Evitamos que se eche a perder. Y quizá a veces pienso que todos llevamos un fariseo dentro, un fariseo legalista. El evitar que el mundo en el que nos encontramos no se pudra no debe ser confundido con ser fariseos legalistas, pero sí definirlo como personas de integridad intachable, personas que no comprometen su testimonio, que son un ejemplo a seguir. Vaya, si pusiéramos de ejemplo a Pablo, ¿cómo sería? Como soldados de Jesucristo. ¿Han visto cómo es un soldado? No. Los buenos soldados, por supuesto. No solamente como un buen soldado de Jesucristo, como siervos de Dios, bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su dominio. En el lenguaje de Pablo, como atletas que juegan limpio, que juegan bajo las reglas, ¿no? Así como personas de integridad. ¿Los has visto? ¿Has conocido a alguno? Porque son ejemplos a seguir. Su influencia es grande. Cambian el ambiente, su simple presencia. Son personas que son dignas de imitar. Porque son personas que están marcadas por el amor y por el servicio al prójimo. Por Dios, ¿no? Es interesante, pero cuando tiramos un poco de sal en la comida y cumple su función, tanto salar, preservar y todas las funciones que tiene, nutrir y todo eso, ¿te has dado cuenta que la sal no se nota? No es algo tan visible, pero cumple su función silenciosamente, sin tanto reflector, sin tanta pantalla, cumple su función. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11:1, creo que este es un ejemplo de esto. Dice Pablo en este verso tan popular, dice: sean imitadores de mí. En la primera parte dice: sean imitadores de mí, ¿no? ¿Cuántos nos atrevemos a decir eso? Imítenme, ¿no? ¿Quién se atreve a decir esto? Pero ahí no termina el verso 1, ¿verdad? Dice: como también yo lo soy de Cristo. Entonces, tenemos que observar aquí cómo el secreto de Pablo es muy simple, que él deseaba imitar a Cristo ¿en qué? En todo, aún hasta la misma muerte. Jesús era la inspiración de Pablo para sanar el mundo que le rodeaba. Jesús era su inspiración, ¿no? Jesús era su inspiración. Son acciones, no palabras. Son hacedores, no oidores. No tan solo oidores, sino son hacedores. Y sabes, cuando conoces uno de ellos, su autoridad moral impone su ejemplo, porque su conducta está demostrando lo que cree. Su conducta está demostrando cuál es su fe. Y no tiene miedo de poner las manos en el arado. Y no tiene miedo de amar, de perdonar, de servir, ¿no? Sus palabras, por cierto, están sazonadas con sal. Sus palabras están sazonadas con gracia. Así es que es agradable oírles, ¿no?
porque son prudentes aún en su forma de hablar. Su ejemplo de fe, de perseverancia, de obediencia a Cristo, como Pablo, como Jesús, incluso en medio de las dificultades. Y vaya dificultades las que cruzó Pablo. Puedes leer su biografía de Pablo y vas a entender por qué aún hasta la muerte decidió ser un seguidor de Cristo, ¿no? No se rinde, no compromete su testimonio, es un modelo de fe para otros. Ese es Pablo, ¿no? Ahora, sí, está comenzando este 2026 y quizá valga la pena preguntarnos qué impurezas permitimos en nuestra vida el año pasado, aprovechando esta coyuntura 2025-2026. ¿Qué impurezas permitimos en nuestra vida el año pasado que le quitaron sabor a la sal, que la mezclaron y le hicieron insípida? Y esto es para reflexionar y pararse un momento y decir, tengo que reflexionar, quizá amargura, quizá permisividad moral, o quizá algo muy simple como falta de oración, como falta de doblar nuestras rodillas, ¿no? Así es que si estás buscando una lista de propósitos, no mires el parabús que te va a decir cuida el planeta, ¿no? Quizá este año ser sal tiene que ver con detener ser el promotor de chisme en la oficina o en la escuela o en el lugar donde trabajo, ¿no? Quizá detener la deshonestidad en los negocios. Bueno, quizá el pesimismo en tu hogar, ¿no? Puede ser una opción. Huye de cualquier acción que apague al Espíritu Santo en tu vida. Cumple, diríamos, con el propósito que Dios te ha puesto como hombre de Dios para influenciar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia, a las personas que te rodean, como mujer de Dios, ¿no? Y dicen, bueno, ya empezó la clase de matrimonios. No, sé un joven también, un joven como José. ¿Se acuerdan de José el soñador? Vayan conmigo, vamos allá atrás, vamos hasta Génesis capítulo 39. Génesis 39. Nada más un versito que nos dé idea. Claro, esto es para animar a los jóvenes. O sea, cuando hablamos de jóvenes hablamos de menos de 40. Cuando hablamos de edad media, hablamos de 41 a 71. Ah, no, ok. Denme chance. Okay. Verso 23 dice, el jefe de la cárcel, miren esto, y pueden leer todo el capítulo 39, es impresionante, ¿no? De los primeros versos del 39, pero yo nada más voy a leer por cuestión de tiempo el 23. Dice, el jefe de la cárcel, o sea, José está en la cárcel por diferentes situaciones, pero dice, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Subraya en tu Biblia, el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Es un verso lleno de riqueza. ¿Tenía algo de qué preocuparse el carcelero? Y entonces todo lo que le dejaba, o sea, imagínate la cárcel que la cuida José, también él era un preso, pero se la dejó a la encargada. ¿Sabes quién nos deja ver este verso? Importantísimo, que José tenía comunión con Dios. Por favor, ayúdame en esto. Di conmigo, José tenía comunión con Dios. Entonces, si José tenía comunión con Dios, pregunta, ¿conocía el propósito de Dios en su vida?
¿Se acuerdan los sueños que tuvo y lo que le costó que sus hermanos lo vendieran y todo eso? ¿Conocía o no el propósito de Dios en su vida? Lo conocía. Él sabía que él era luz y que él era sal, que él era un instrumento en las manos de Dios. José lo sabía, ¿no? José actuaba de acuerdo a ese propósito. Ahora, obviamente, quizá podamos poner una nota a pie de página en esto y decir, no se trata de pretender ser sal porque pienso que soy sal, ¿no? ¿Alguna vez has visto a un grano de sal preocupado por salar? Uf, pasó el 2025 y no sale ninguna comida, ¿no? Ninguna carne. Si miras la vida de José, lo que él tenía era una comunión, un compañerismo con Dios. Entonces, en lugar de pretender ser sal, busquemos intimidad con Dios. Busquemos intimidad con Dios. Haz un compromiso serio en tu vida de conocer más a Dios por medio de su palabra. Que la oración sea tu primer recurso al amanecer y que la oración sea tu último recurso al anochecer. Entonces, ¿qué puede suceder cuando salgas de su presencia? Tu vida va a sanar de forma natural, porque estuviste allí en su presencia, ¿no? Hay un canto que venía escuchando esta mañana acerca de tocar su manto, como la mujer con flujo de sangre, ¿no? Tocar su manto, o como las dos mujeres que rompieron un perfume a sus pies, ¿no? Eso es ir a sus pies y lavar los pies de nuestro Señor. Y el canto decía que nuestra corona es estar a sus pies. Nuestra corona es conocerle más. Nuestra corona es saber quién es Él a través de una relación real. Si lo miras bien en este mundo lleno de descomposición, la gente ya no cree en las instituciones, en los gobiernos, en la política. Todo un fraude y no, por donde lo busques. Pero la gente tampoco ya no cree en las instituciones como la familia. La familia igual, en una descomposición total. Y la religión no se salva. Igual, lo mismo. Las tres instituciones que han guiado a la humanidad, digamos, por siglos. Y entonces se trata de ir a sus pies. Se trata de tocar su manto. Se trata de conocerle en intimidad. Y en una de esas vamos a salar de forma natural. Mantener la sal es mantener la comunión con Dios. Es volver a nuestro primer amor una y otra vez. Es vivir llenos de su Santo Espíritu. Es vivir de acuerdo a su propósito eterno. Cuando una persona pierde su relación con Dios, deja de tener una comunión con Dios, es solo arcilla. Deja de tener propósito en el reino de Dios. Se vuelve vano e inútil. Simple. Después, con calma, puedes recordar o leer Juan capítulo 15. Jesús es bien simple, dice ahí, separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo van a salar separados de mí? ¿No? ¿Cómo van a dar frutos separados de mí? ¿No? Y entonces es esa comunión. Ahora, la segunda metáfora que viene aquí es la de la función de luz, versos 14 al 15, ¿no? La luz
alumbra, guía en un mundo en tinieblas, hablando espiritualmente en un mundo en tinieblas. Y ahora es muy interesante porque la luz es algo palpable. Entonces la metáfora pasa de la sal, que es algo invisible, que no se puede ver, a la luz, que es algo visible, algo público, de lo privado a lo público, ¿no? Así es que como la sal era sumamente importante para esa cultura, también la luz era de gran importancia. Porque, ¿qué crees? No había Comisión Federal de Electricidad. No habían baterías solares, ni había paneles solares, ni todo esto, ¿no? Entonces tú y yo estábamos muy acostumbrados a ¡clic! Y se prende la luz, ¿no? Y es muy simple. Pero entonces aquí Jesús dice que la ciudad en el monte, imagínense una ciudad, tienen que usar su creatividad, una ciudad enorme arriba de una montaña, ¿no? Y llega el atardecer, el anochecer y todos prenden la luz. Es imposible no verla, ¿o no? Es imposible no verla. Un cristiano que intenta ser cristiano en secreto, obviamente contradice su propia naturaleza. Entonces, a la pregunta de quiénes somos, Jesús está respondiendo: son sal y son luz, ¿no? Y piensa en esto. Si Jesús, lo estoy planteando en forma de condición, si Jesús es lo mejor que ha pasado en tu vida, si Jesús es lo mejor que ha pasado en tu vida, no lo escondes, lo presumes, ¿o no? ¿Cómo lo vas a esconder? Es lo mejor que ha pasado en mi vida. Lo llevas a todos lados, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, lo llevo a todos lados. Es mucho más que un outfit. Es mucho más que traer una crucecita, un tatuaje, una playera, ¿no? Llevo a Jesús a todos lados, ¿no? Es mucho más que eso. Es una manera de vivir. Es una manera de vivir, ¿no? Así alumbre. En las casas hebreas usaban unas lamparitas pequeñitas de aceite. Yo había traído una, tengo una por ahí. Pero usaban unas lamparitas pequeñas que habían muchas en las casas para poder tener una buena iluminación. Y esas lamparitas, ¿qué crees que contenían? Aceite. ¿Y el aceite qué representa en la Biblia? ¿No? ¿Qué representa? Pues obviamente representa al Espíritu Santo, ¿no? Es lo que representa. Así alumbre vuestra luz, ¿no? No la escondan debajo de un almud. En un almud era una vasija o era un cajón que se usaba para medir, una unidad de medida para medir, ya estoy redundando, el grano, ¿no? Para contar el grano. Y entonces de repente tienes una de estas lamparitas y dices, la prendo, pero encima le pongo una vasija, un almud y la tapo. ¿Qué es lo primero que le va a pasar a esa lucecita? El oxígeno se gasta y la lámpara simplemente se apaga, deja de alumbrar, ¿no? No cumple su propósito, ¿no? Ahora, el año pasado, los alumnos que vinieron a la escuela de ministerio, hubo un día que vinimos y no había luz, se había ido la luz, pero ya estaba aquí el maestro que iba a dar la clase y estábamos todos, un grupo ahí como de 20, 30 personas para tomar la clase y no había luz. Y créanme que este lugar en la noche que estamos prácticamente en el monte, cuando no hay luz, no hay luz. Y tú dices, ok, puedo tropezar. Pero alguien traía unas lamparitas pequeñitas. Y basta una sola lámpara que se encienda
¿no? Para alumbrar, para traer tremenda luz, ¿no? No necesitamos ser estrellas que brillan para sí mismas, sino lámparas que pueden ser de bendición a la vida de otras personas, ¿no? Esta metáfora implica, sin duda alguna, que vivimos en un mundo espiritualmente oscuro, en un mundo en completas tinieblas, ¿no? Y yo regreso a la aplicación práctica para nosotros en el día a día. Ya hablamos de la sal, ¿no? Ahora hablamos de la luz y no se le pone algo encima para taparlo. La pregunta es, ¿hay algo en tu vida que esconde que los demás puedan ver a Jesús en ti? Vaya, de manera metafórica, ¿cuál es tu almud? Que quizá todo el tiempo estuvo el año pasado ahí, ¿no? Robando oxígeno y tapando la luz. Nuestras vidas de manera natural deben de ser como un espejo que refleja la luz de Jesús. Obviamente no es luz propia, es la luz de Jesús que debe ser reflejada a través de nuestras acciones, ¿no? Que cada lugar donde estés le quites el almud. WhatsApp, la oficina en tu trabajo, el gimnasio, en tu casa, en tu iglesia. ¿Cuál es el almud que puede estar allí apagando esa luz o no? ¿Sabes? Es interesante. Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo anda por las calles, la confusión desaparece. Las tinieblas huyen, ¿no? Y en lugar de apagarse, se enciende. No estoy hablando de cristianos legalistas religiosos, ¿se entiende eso? Sino de una persona llena del Espíritu Santo, llena del aceite de Dios. El ambiente cambia por completo. El ambiente cambia por completo. Si lo piensas bien, las tinieblas traen temor, inseguridad de manera natural, ¿no? Y si tropiezo, y si caigo, o si me sale una víbora, o choco en el camino, ¿qué hace la luz? La luz alumbra el camino. La luz nos da seguridad y confianza, nos dice por dónde ir. Me hizo recordar esto cuando Moisés, y lo puedes estudiar en el Antiguo Testamento, vayan allá rápido a Éxodo 34, cuando Moisés bajó de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Que fue a recibir las tablas, fue a recibir la ley, fue a recibir los mandamientos de Dios. Y algo muy interesante ocurrió, que cuando bajó de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Mira el verso capítulo 34, verso 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber que... ¿Puedes ver eso? Necesitamos comunión con Dios. Necesitamos comunión con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Permanezcan en mí 9 veces, dice Juan 15. Permanecer en Él. Como Moisés, como Abraham, que conocían entrar a la presencia de Dios. Sabían lo que podía ocurrir cuando estábamos a sus pies. El temor se va, la confianza aumenta, nuestra fe crece, Él sana nuestro corazón, Él sana nuestras heridas, Él les da sentido, Él les da propósito, Él les da dirección,
rompe cadenas. Todo esto sucede cuando estamos en su presencia. Hay certidumbre, hay gozo, hay paz. Y sabemos dónde está y cómo buscarlo. ¿No? A una oración en este mundo raro y caído. Y entonces Moisés subiendo a buscar a Dios y la dirección de Dios. Y baja y él ni sabía que su rostro estaba resplandeciendo. Pero los demás, escucha esto, los demás sí lo notaban. Y hasta tuvieron miedo. Cuando pasamos tiempo con Dios, todos lo notan. Y también cuando andamos corriendo sin aceite. Iracundo, contestón, todo el mundo quiero que gire alrededor mío, resentido, caprichoso, busca pleitos, codicioso, ambicioso, buscando placer en las cosas que no llenan, y el fracaso tocando a la puerta, ¿o no? Pero cuando estamos a sus pies, encontramos paz, dirección, sanidad, santidad, restauración, gozo, fortaleza. Todo eso sucede allí. Y bueno, vamos al verso final, que es el 16. El objetivo final, que es tener una vida dichosa y feliz. No, ¿verdad? La gloria de Dios, no la nuestra. Y que vuestras obras, ese es el punto que le da sentido a nuestra vida. A los cristianos, esto es lo que le da sentido a nuestra vida y responde a muchas preguntas existenciales. Vivimos para la gloria de Dios. ¿Esto es una realidad en tu vida? ¿Es esta la realidad de nuestra vida? Es el punto más crítico en el pasaje para evitar el orgullo religioso. Soy sal, soy luz, mírenme. Ese es el punto medular y central en todo este pasaje. ¿Para qué ser luz y para qué ser sal? O sea, ya soy eso, pero ¿cuál es el propósito? No. Ahora entonces esto, la relación produce identidad, la identidad produce obras y las obras en nuestra vida producen gloria, gloria a Dios. ¿Puedes ver eso? Entonces una identidad clara, luz y sal, ¿no? Ok, una relación íntima, continua con Dios produce obras. Vuelvo al pasaje de Juan 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿no? Y eso produce obras. Y las obras en nuestra vida, ¿qué hacen? Glorifican a Dios, ¿no? Entonces, tener claro esto. Y hablaba yo de que la religión, históricamente, ha dejado a muchos decepcionados. Pero la vida de cristianos fieles han llevado a muchos a los pies de Jesús. Quiero decirlo en otras palabras, nuestro testimonio es esencial para que otros pongan su fe en nuestro Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Me explota la cabeza y digo, wow, qué tremendo, qué complicado está esto. Pero dice que somos embajadores de Dios. Embajadores de Dios a donde sea que vamos. ¿Qué significa eso? Un embajador no es en sí mismo la máxima autoridad, sino es el que representa la autoridad. Solamente un representante de alguien más, ¿no? Y somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nuestras vidas que otros puedan arrepentirse y venir a los pies de Jesús. Entonces eso somos.
Nuestro testimonio es esencial para que las personas puedan ver algo más allá de la religiosidad y de la liturgia y de la hipocresía y de la santorería, ¿cómo se dice? Eso. El crédito no es para nosotros. El fruto es del Espíritu Santo. El carácter, la fortaleza, el amor, la santidad, la paz, el gozo, demuestran en dónde está puesta nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene gozo? ¿Por qué tiene paz? ¿Por qué puede perdonar? ¿Por qué puede amar? ¿Por qué puede servir? ¿Por qué puede caminar la segunda milla? ¿Por qué no tira la toalla? ¿Por qué no se rinde? Porque es un soldado, Jesús. Porque es un siervo de Dios. Porque es luz y lo entiende. Porque es sal y lo entiende. Porque vive y muere para la gloria de Dios. Y entonces Jesús dice que el éxito de esa luz y de esa sal es que la gente mire hacia el Padre, ¿no? Vayan conmigo a Hechos. Vamos a cerrar con dos historias importantes. Hechos, capítulo 10. Cuando estén allá, digan amén. Hechos 10, verso 1. Entonces había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Fíjense, un soldado romano. ¿Sí? Romano. Ok. Verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Tenía comunión con Dios? Verso 22. Fíjense ese testimonio que produjo. Y ellos dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Era estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que quisiera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Dios, usando la vida de él, Dios tocando la vida de él. ¿Cuántos Cornelios hay aquí? Wow. Un hombre en alta posición, que era luz y que era sal, porque tenía una comunión con Dios. Que alguien diga amén. Entonces, ¿qué vas a hacer este 2026? Que Dios ponga en nuestro deseo ser como Cornelio, ¿no crees? Así. Ahora, primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Aquí está dando instrucciones Pedro a toda la iglesia, a los hombres, a las mujeres. Comienza por las mujeres y les dice en el verso 1, 1 Pedro 3:1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Entonces, ¿cómo iban a ser ganados los incrédulos? Por el testimonio. ¿Lo puedes ver? Por el propio testimonio. ¿Qué tiene? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque conoce a Dios. Porque ama a Dios. ¿Lo puedes ver? Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, ¿no? Y entonces, admiro a Cornelio, admiro a esa mujer. Se ve que conocen y temen a Dios. Mira, dice el verso 3, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón,
con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y en este mundo todo colapsado, ¿no? Y todo raro, nuestras vidas como hombres, como mujeres, como jóvenes, pueden ser luz y sal en cualquier lugar en donde nos encontremos. Nuestro testimonio puede marcar la diferencia en donde estemos. Un espejo no tiene luz propia, solo refleja. Y si está el sol de frente, refleja el sol. Si el espejo está limpio, va a ser nítida la luz y va a ser de mucha bendición. Pero si el espejo está sucio, lo único que va a ver la gente son manchas y no va a haber nada que esté reflejando. Así es que, ¿cuál es tu razón? No solo para este año, sino para tu vida. ¿Estaba en tu lista, en el número 1, que Dios sea glorificado en tu vida? Que Dios sea glorificado, que vean tus buenas obras y a través de tus buenas obras, como la de estas mujeres, como la de este Cornelio, como la de este José, puedan decir: yo quiero conocer a su Dios, yo quiero saber quién es su Dios. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Pide perdón si has ofendido a alguien. Trata a los demás como quieres ser tratado, pero también perdona a los que te hayan ofendido. Sirve como de parte de Dios, con pasión y con humildad a todos los que te rodean. Sé generoso, sacrifícate por los demás. No pienses solo en ti, busca cuidar de otros. Obviamente, cuida tu testimonio. Glorifica a Dios con todo tu ser, con todo tu ser. No, si tuvieras que resumir tu identidad para este año en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Soy luz? ¿Soy sal? ¿Estoy guiando a los otros a que conozcan de Cristo? ¿Se puede pasar al grupo de alabanza? Ahora quizá tú estás aquí y solamente hay de dos sopas. ¿Conoces la luz de Jesús o no conoces la luz de Jesús? O vives en su luz admirable o vives en tinieblas. O conoces la gracia, el amor de Jesús, o lo desconoces por completo, ¿no? Y entonces aún tienes muchas de esas preguntas existenciales que el hombre se ha hecho a través de los siglos. Pero déjame cerrar con esto, pero tienen respuesta en la persona de Jesús. Y la palabra de Dios tiene respuesta para cada una de estas preguntas que definen nuestra cosmovisión, la manera en la que interpretamos esto que llamamos vida. Así es que yo quiero pedirte algo después de esta plática. Si tú no conoces a Jesús, no endurezcas tu corazón. Si tú estás aquí y no le conoces y no has rendido tu vida a Él y le has oído de oídas, y muchos te han hablado de Él y quizás has leído mucho acerca de Él, pero no tienes esa comunión real, íntima y personal con Él, no salgas de aquí. Hoy tenemos esto que llamamos Cena del Señor y es una de las mejores invitaciones que podemos recibir de, siendo pecadores, sentarnos a su mesa a través del perdón, a través de la gracia, de la misericordia. Sabes, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Padre nos trata increíblemente, pero nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y nos dice: ven y siéntate a mi mesa. ¿No? Y podemos participar y compartir el pan, y podemos compartir el jugo de la uva, que esto es una memoria, un recordatorio
de que Él en esa cruz cargó con todos nuestros pecados y con toda nuestra maldad para que tú y yo hoy podamos ser justos. Para que tú y yo hoy podamos acercarnos confiadamente al Padre y tener una comunión con un Dios real que se ha dado a conocer, que es conocido, que ha perdonado y que ha transformado la vida de millones y millones y millones de personas a través de la historia, y lo sigue haciendo. No endurezcas tu corazón, reconoce que eres pecador y que necesitas un Salvador. Pídele perdón y dile: Señor Jesús, ven a mi vida y toma el control de mi vida, toma el control de mi corazón. No salgas de aquí sin esto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, hoy estamos aquí, Señor, recordando lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Lo que tu Hijo hizo en esa cruz. Tú eres nuestra Pascua, Señor. Y así como en Egipto, Señor, cuando esa sangre fue vertida en los marcos de las puertas, la plaga de la muerte no entró, los primogénitos se salvaron. Asimismo, Señor, aquellos que son marcados por tu obra en la cruz no experimentarán la muerte eterna, sino que a vida eterna nos has llamado, Dios. Y hoy nos identificamos contigo en esto, Señor, en tu muerte y en tu resurrección, Señor. Moriste cargando nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra maldad, y nos has dado libertad. Libertad sobre el dominio del pecado, Señor, para que podamos hoy vivir una vida distinta, Señor. Aún de este lado de la eternidad, poder ser luz y ser sal. Aún de este lado de la eternidad, Señor, poder glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestra vida. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu pueda convencer. Él es el único que puede hacerlo de una manera real. A los que están aquí, Señor, que no te conocen, que tu Espíritu Santo les pueda convencer de pecado, de justicia, del juicio venidero, Señor. Y que hoy sea el día de salvación en sus vidas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios.